Bueno, buenas tardes a todas y a todos los que nos estéis viendo o que nos vayáis a ver, que no, esto no es en directo. Bueno, hoy tenemos con nosotros a Irene Mangas. Irene, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación otra vez, porque ya te entrevistamos en Calma al Mar, ahora tenemos unas circunstancias un poco especiales, pero te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación y que estés aquí con nosotros de nuevo. Muchas gracias a ti, Andrea, por invitarme y a Calma al Mar, por contar conmigo. Bueno, Irene es psicóloga general sanitaria, para que la conozcáis un poquito. Trabaja en colaboración con distintas organizaciones como el IBAG y que en clínicas como Integra, ejerciendo su labor como psicóloga. Y bueno, hoy con Irene vamos a hablar un poquito, vamos a hablar sobre casos en concreto de habilidades sociales. Así que Irene, simplemente tengo dos preguntas para ti y quiero pues que en ellas pues expliques un poquito, ¿vale? Esto que son las habilidades sociales. Si te parece, la primera pregunta que te hago es precisamente esa, ¿no? ¿Qué son las habilidades sociales? ¿Cómo las definirías? Bueno, la verdad es que las habilidades sociales tienen un nombre como bastante intuitivo, ¿no? Son un Ujú, conjunto o sea, es digamos, un abanico de comportamientos que tenemos las personas en relación con otras personas, o sea, en lo social. Prácticamente desde que nacemos estamos interactuando con el entorno y con otras personas de ujú, diferentes maneras. Entonces son un conjunto de habilidades que se aprenden y que se pueden practicar, pero que se van adquiriendo de manera natural. ujú, Y los psicólogos tratamos este conjunto de habilidades o ayudamos a las personas que tienen alguna dificultad con ellas, precisamente porque se pueden mejorar o se pueden aprender y se pueden ir perfeccionando ujú. para mejorar, digamos, la calidad de vida o el bienestar de las personas. Y nada, pues eso son como si fueran nuestras herramientas para estar en contacto, para estar, pues sí, en relación con el resto y que sea una relación, pues eso, lo más saludable posible. Y dejar claro lo que has dicho, ¿no? Que se pueden aprender, porque hay mucha gente que viene a consulta, mejor te dice, es que yo no tengo habilidades de nunca y tienen miedo de no saber aprenderlas nunca y de nunca llegar a tenerlas. Y es importante hacerles ver y recalcarles que se pueden aprender. Da igual la edad que Claro, tengas, que las puedes practicar. ¿Vale? Entonces, claro. gracias por ese matiz. Irene, la siguiente pregunta simplemente es quiero que si nos podrías contar algún par de casos, dos, te pido, que hayas tenido tú en consulta con pacientes, ya sea adolescentes, adultos, que hayan tenido problemas de habilidades sociales y nos expliques un poco cómo empezó ese caso y cuál ha sido pues, la evolución que ha ido teniendo. Si quieres, cuenta uno, hablamos sobre él y luego vamos al otro. ¿Vale? Pues en conjunto, en el conjunto de casos que yo me he encontrado en los que he trabajado con las habilidades sociales, hay como un grupo, un subgrupo dentro de ese grupo que tiene a lo mejor algún diagnóstico tipo trastorno del espectro autista o algún tipo de diagnóstico concreto o que ha sufrido alguna circunstancia y luego hay pacientes, digamos, que no tienen ningún diagnóstico o que no tienen nada, pero tienen una dificultad concreta Ujú, con una habilidad social o ¿vale? Entonces, este primer caso del que voy a hablar y que os quiero compartir es de una persona que tenía TEA, o sea, que vivía con esa, digamos, con esa característica TEA es y trastorno del espectro del autista. espectro autista, efectivamente. Que precisamente es uno de los trastornos con los que una de las dificultades principales son las habilidades sociales y la relación con los demás, porque tienen una manera de interactuar un poco diferente. Pero en esas personas se pueden trabajar las habilidades sociales y son como casos muy representativos de cómo mejorar las habilidades sociales. Ujú, Este en concreto pues es un niño que cuando una de las primeras veces que vino a consulta ya estaba diagnosticado y tal, y precisamente lo que le pasaba es que en sus relaciones, unos 8 años aproximadamente cuando vino, en sus relaciones sociales pues era todo bastante angustioso. Tanto ujú, para él, porque no lograba entender lo que sucedía con el resto, cuando su voluntad siempre era buena, y para la familia también, porque eso también, precisamente la otra vez lo que hablamos fue de las familias, cómo se relacionan con los adolescentes, y es verdad que para mí, y yo creo que es muy importante, siempre están como muy presentes en cualquier dificultad de cualquier niño o adolescente. Pero ujú, bueno, para ir al grano, este niño, una de las primeras veces que vino, le pasaba eso, que no entendía por qué tenía conflictos o tenía dificultades para relacionarse, cuando él
tenía cierta intención en hacerlo, pero notaba que por parte del resto como cierto rechazo. En este caso en concreto, lo que sucedía es que los temas, pasaba que como que la interacción era difícil porque los intereses del niño y los intereses de los demás niños de su edad y de su contexto no eran iguales. Entonces, pues claro, ahí había una ruptura, porque para él lo más importante era lo que a él le gustaba, que tenía intereses como muy concretos, que es una también de las características de las personas con TEA. Pero no entendía que a él le gustaba jugar a ciertas cosas, que a él le gustaba interesarse por ciertas cosas y que cuando interactuaba con el resto, pues ahí encontraba la dificultad de que al resto no le gustaba lo mismo que a él y tal, y bueno, ahí había como un poquito de fricción con su contexto. Entonces hacía que él estuviese como más apartado dentro del grupo total de gente, sobre todo de gente de clase y del cole. Pues por ejemplo en los patios le pasaba que cuando veía que nadie quería jugar a lo que él quería jugar, pues se quedaba apartado, no conseguía pues eso, tener mejores amigos, la figura del mejor amigo en esas edades es muy importante y demás. Y entonces empezamos a trabajar en cómo hacer o cómo dar importancia a lo de los demás sin perder tu esencia y sin perder lo que a ti también te gusta, ¿no? Y entonces pues yo le proponía ejercicios del tipo, cuando tú cuentes algo tuyo, cuando tú estés hablando de lo tuyo, también está bien que le preguntes al otro, ¿no? Es la regla esta de las 2 preguntas que tú y yo hemos aprendido cuando hemos estado juntas de prácticas, pues ahí lo puse en práctica con él y le funcionó. Era, vale, tú puedes hablar de lo tuyo, pero no te olvides de que en las interacciones no es solo importante lo tuyo, sino también es importante lo de los demás. Como Es esa verdad, perdona, Irene, que te corté. Eso lo aprendimos en Hábiles, que estuvimos tú y yo juntos sí, en exacto. prácticas con niños. Es verdad, es verdad. Pues eso lo puse en práctica con este niño y le fue bien, porque es que era justo esto. Era, jo, pero si es que a mí me gusta compartir lo mío, no sé qué, ya, pero y el otro, ¿no? O sea, lo importante también era el otro. Entonces nosotros también jugábamos a eso de las 2 preguntas. Cuando nos encontrábamos por primera vez en la sesión, hacíamos este juego de, vale, si yo te pregunto, porque yo soy la psicóloga y entonces yo te voy a preguntar, oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y no sé qué, y cuéntame cosas que has hecho durante la última semana y no sé qué. Está bien que al terminar tú me puedes hablar de lo tuyo, pero para que yo note que yo a ti te importo, también necesito que tú a mí me preguntes mis cosas, ¿vale? O sea, que a raíz de la relación entre él y yo, ¿vale? De la relación terapéutica, también hacíamos estas dinámicas y él luego las podía ir poniendo en práctica con Las extrapolaba, ¿no? A su vida. Claro, en el cole. Y entonces, pues eso, con él trabajé sobre todo esto. Y luego dentro de la conversación, de ese tipo de conversaciones, pues también poner en práctica otras cosas que son necesarias en las habilidades sociales, que tienen que ver más con lo no verbal, ¿no? Porque el contenido de la conversación es lo verbal. Pero todo lo demás, como por ejemplo el contacto ocular, la postura, el tono de la voz y todas estas cosas, son cosas que son no verbales, pero que también son muy importantes en las habilidades sociales. Y tanto en niños con TEA como en la mayoría de la población, estas cosas son importantes. O sea, es una parte de la comunicación que favorece y mejora la relación y el vínculo con la otra persona. Entonces, eso lo fuimos puliendo a través de conversaciones de él y yo, y demás. Y eso la verdad es que lo fue agradeciendo, porque no se trataba de dejar de sentir motivación o gusto por lo que a él le gustaba, sino se trataba de que pudiera compartirlo, pero que también pudiera fijarse en la otra persona, darle importancia a la otra persona a través de esto. Pues Y eso, luego lo que has dicho, Irene, muy importante, porque el lenguaje no verbal mucha gente no lo tiene en cuenta, lo tiene como algo secundario, pero el lenguaje no verbal es súper importante a la hora de relacionarte con los demás. A veces dice más el lenguaje no verbal que el lenguaje verbal. Claro, claro, es que justo le pasaba esto, le pasaba que pues a lo mejor estaba con otro niño y querían jugar a no sé qué, y en cuanto a él no le acoplaba algo, él directamente sin decir, oye, pues por ejemplo decir, pues mira, ahora no me apetece jugar a esto, él cogía directamente, se daba la vuelta, porque no le daba importancia a que este gesto pues quizás podía no sentarle bien al resto, ¿vale? Claro. Y sentirse poco atendidos. Que está claro que son niños y a lo mejor toda esta historia que estoy contando es mucho más natural y tal, pero sí, esto le pasaba. Y entonces, pues eso,
a través de nuestra conversación íbamos practicando estas pequeñas cosas. Pues, por ejemplo, mantener el contacto ocular. Eso es una cosa que a mucha gente le cuesta muchísimo. Pues mantener el contacto ocular a veces puede dar un poco de vergüenza o puede dar un poco de cosa. Pues el truco este de mirar el entrecejo en lugar de mirar directamente a los ojos es una buena idea. Luego atender al cuerpo, a qué es lo que estás diciendo con el cuerpo cuando estás en conversación con otra persona. Pues a lo mejor si estás moviendo la pierna, el otro puede intuir que estás nervioso. O si estás un poco girado, puede pensar que te estás aburriendo. Exacto. O si estás un poco girado, pues puede pensar que te quieres ir. Pues estas cosas las íbamos practicando. Y él mejoró mucho. ¿Tuvo una buena evolución? Sí, tuvo una buena evolución. Y en los patios, yo le insistía en que no tenía por qué jugar a lo que no le apetecía, que eso estaba bien, pero que explicarle al otro o decirle al otro, ahora no me apetece jugar a esto y voy a hacer no sé qué, eso también estaba bien. Pero eso, sobre todo el darle importancia al otro, el fijarse en el otro y mantener una buena comunicación tanto verbal como no verbal, en este caso fue importante y evolucionó bien. Pues Irene, me encanta el caso encima de un niño, porque normalmente vemos más adolescentes y adultos, ¿no? Entonces que hayas puesto el caso de un niño, la verdad es que está muy chulo. ¿Y el siguiente caso que nos podrías contar sobre algún paciente que hayas tenido con problemas de habilidades sociales? Pues mira, otro caso que tuve es de un niño un poquito más mayor, de unos 11 o 12 años, que sobre todo, aparte de tener a lo mejor este tipo de problemas que también estaban presentes, le sucedía una cosa con la gestión del enfado con el resto, que normalmente comunicaba el enfado como una explosión. Esto es algo habitual en niños y digamos que incluso forma parte de su desarrollo y de sus etapas, ¿no? Pero en este caso le jugaba muy malas pasadas porque se generaba una fama sobre él, ¿no? O una imagen un poco estigmatizada. Y nada, pues era un niño con bastante impulsividad en las primeras sesiones cuando venía y digamos, con el locus de control interno, ¿no? Con esta cosa de, o sea, externo, perdón, con esta cosa de los demás son los que tienen el problema o me hacen la puñeta o como toda esta cosa sobre los demás y muy poca visión de lo que, claro, muy poca visión de lo que él hacía mal. Y nada, en las primeras sesiones, incluso conmigo también se mostraba así. Era como, a mí tú qué me vas a contar, el problema lo tiene el resto, a mí me traen aquí, no sé qué y tal, y estaba ahí un poco en esa historia. Y con él, sobre todo lo que trabajé es que independientemente de quién tuviera la culpa o la responsabilidad de los conflictos que tenía, a quien le perjudicaban de alguna manera también era él. Entonces, que se diera cuenta de que como a él tener ese tipo de conflictos no le hacía bien, estaba bien que él también buscara una, ¿sabes? Como una alternativa o una solución o lo que fuese. O sea, un poco durante las primeras sesiones estuvimos hablando de este tipo de cosas que le pasaba y tal, y yo lo que hablaba con él es, yo sobre el resto no puedo hacer nada, yo te puedo ayudar a ti. Entonces, tú dime qué es lo que quieres o lo que tú crees que te pueda ayudar o lo que tú quieres que yo te pueda ayudar. O sea, lo que a ti te gustaría que yo te pudiese ayudar. Y claro, él me decía digamos que la repercusión que tenía en él este tipo de comportamientos es que al final se quedaba sin amigos. Entonces yo le pregunté, ¿y tú no quieres quedarte sin amigos, no? O sea, ¿a ti te gustaría tener amigos? Y me dijo, claro. Y entonces en ese momento hizo como el clic este de decir, vale, para mí el resto son los que me hacen la puñeta, pero ojo, al final las consecuencias están siendo para mí, entonces voy a hacer algo con esto. Y ahí trabajamos con un recurso, un libro que se llama ¿Qué hacer? Es que ahora mismo no lo recuerdo, pero es un librito con una serie de ejercicios prácticos y que tiene muchos dibujos y propuestas de actividades y tal, y se llama ¿Qué hacer cuando me enfado y estallo? Algo así. Si quieres después te paso, por si lo adjuntar o lo que sea, si quieres después te paso el nombre, que lo tengo por ahí, y lo pones. Y ahí básicamente lo que hacía era hacer un paralelismo o hacer como una metáfora, que eso para los niños
como externalizar las cosas que le pasan es muy útil, hacía una metáfora de que enfadarse es como conducir un coche, ¿vale? Mm. Que cuando te pasas de velocidad o cuando no estás, bueno, hacía como un montón de paralelismos con esto, ¿vale? Y eso, cuando se te pasa, no sé qué, el que te puedes estrellar eres tú. Sí, a lo mejor te está poniendo nervioso el que va delante porque va más lento, o el de detrás te está haciendo no sé qué, o tal, vale, pero al final el que se estalla o el que tiene el accidente eres tú, si tú pones la velocidad muy fuerte o si vas conduciendo sin cuidado, todo esto. Entonces, a través de esa metáfora fuimos puliendo cosas y ponía muchos ejemplitos y tal, y fuimos puliendo cosas y logró como rebajar esa impulsividad y por lo tanto esa conflictividad que tenía. Y también fue bien. Es verdad que su temperamento era ese y que tendía a ese tipo de enfados y demás, pero fue avanzando y para mí lo más importante fue que él supo darse cuenta de que tenía que hacerse cargo de lo suyo, porque si no, quien se iba a estampar o quien iba a tener el accidente era él. O sea que al final el perjudicado, las consecuencias de lo que le pasaba eran para él, aunque el resto tuviera la culpa, aunque el resto le hiciera la puñeta. ¿Vale? Y eso, ese caso también muy chulo y con ese tipo de recursos con niños va súper bien. Pues nada, Irene, lo has explicado de maravilla los dos casos. Nos van a venir súper bien para el curso de AEPSIS que tenemos subido, porque los adjuntamos, como tú bien sabes, estas entrevistas las adjuntamos a los cursos y le dan mayor riqueza. Y el hecho de que las entrevistas también cuenten casos en concreto, incluso algunas entrevistas son a pacientes en concreto que no les importa salir, pues le da más riqueza. Así que te agradezco muchísimo que hayas vuelto a estar con nosotros y que nos hayas contado tan bien dos casos en concreto y espero que ayuden a los psicólogos que vayan a realizar el curso de habilidades sociales en AEPSIS, porque es de formación y espero que les sirva de guía las técnicas que tú utilizaste con estos casos. Así que, Irene, gracias y nada, y nos vemos a la próxima que te Cuando necesitemos. quieras. Podemos contar contigo. Gracias, un beso, Irene. Un beso, hasta luego.